Ya, sí, por ejemplo, pero algo más específico. Nosotros en las características, por ejemplo, teníamos la resistencia, esa podría ser una característica. ¿Qué otra característica puede ser que se les ocurra? El tamaño de lo árido ¿Por qué? para ver el espacio que hay entre las molduras, si es que van a caber los áridos o no. Exactamente. Eso va a tener más que ver con la parte fresca, más que la parte endurecida. Entonces, vamos a definir en general tres grandes categorías de condiciones. Las condiciones de diseño, las de uso en obra y las condiciones de durabilidad. Las primeras condiciones, que son las condiciones de diseño, están relacionadas con la resistencia mecánica del hormigón y generalmente van a estar condicionadas por el tipo de cemento, que fue algo que vimos en la clase pasada, y la razón agua-cemento. Recuerden que a mayor relación agua-cemento teníamos más o menos resistencia a la compresión, ¿Menos? menos, ¿cierto? Teníamos una curva así, que iba bajando. Entonces, a medida que aumentábamos la relación agua-cemento, disminuíamos la resistencia a la compresión. Las condiciones de uso en obra se refieren a cuando el hormigón está en estado fresco, o sea, cuando nosotros lo tenemos que colocar en obra. Típicamente las características que nosotros consideramos importantes en esta condición son la fluidez y las características del elemento estructural del que vamos a rellenar con hormigón. Las características del elemento estructural se refieren a las dimensiones. Por ejemplo, si yo tengo una viga de base A y altura H, las características van a ser esas dimensiones A y H. ¿Por qué? Porque esas van a ser la separación de los moldajes, como dijo recién Cristóbal, si no me equivoco. Los parámetros que condicionan esta característica o esta condición es la dosis de agua, porque a medida que yo aumento la dosis de agua, aumento también la relación agua-cemento. Y eso a su vez aumenta la fluidez. Si yo tengo un hormigón poco fluido, voy a dejar un cono así. Pero si el hormigón es mucho más fluido, va a quedar una cosa de esta forma y va a aumentar la altura del cono de Abrams. Y otra de los parámetros que condicionan es el tamaño máximo de árido. ¿Alguna duda con respecto a eso? ¿Por qué podría afectar la fluidez el tamaño máximo de árido? Porque si los áridos son lo suficientemente grandes, como que afirman la mezcla, entonces hace que la fluidez sea menor. Claro. Entonces, si yo tengo piedras muy grandes, esas les cuesta mucho más moverse o formar parte de la mezcla que si tengo solo arena. Entonces, mientras el tamaño de árido sea mayor, menor va a ser la fluidez. Finalmente, los parámetros que van a condicionar las condiciones de durabilidad son el tipo de cemento que vamos a ocupar, si es de baja o de alta resistencia, el uso de aditivos y la dosis mínima de cemento. La dosis mínima de cemento es algo que van a revisar en ayudantía. Ahora, esta semana, van a tener que ir a ayudantía si es que no quieren revisar ustedes la norma por sí solos, porque hay un punto que no vamos a alcanzar a ver hoy. En realidad, que decidimos no ver hoy con el profesor porque es muy mecánico. ¿Ok? Y bueno, las características que Una están relacionadas. consulta. Dime. Todas las ayudantías van continuas en la semana, todas pasan lo mismo. Solamente la ayudantía que es de la clase del lunes no va a haber esta semana, pero van a haber dos ayudantías. Después les puedo confirmar cuáles son cuáles son los horarios que efectivamente van a estar. Porque los del lunes van una semana atrasados con ustedes. Ah, ya, porque yo justo no puedo ir hoy día porque a mí me tocaba hoy día a las 6 y justo no puedo ir la hoy día. Ya. Si no, escríbele un correo al ayudante. Ya, ya, gracias. De nada. ¿En qué estaba yo?
Sí, ¿cuáles son las características que están relacionadas con las condiciones de durabilidad? Bueno, las condiciones ambientales y los ataques agresivos. Las condiciones ambientales, por ejemplo, ciclos de hielo y deshielo, y los ataques agresivos, por ejemplo, cuando están sometidos a ataques de sulfito o ataques químicos. Eso es muy común cuando estamos haciendo obras industriales, que tienen algún tipo de residuo. Entonces, como muchos problemas de ingeniería, para realizar una dosificación de hormigón, es necesario tener condiciones iniciales del problema. O sea, las condiciones iniciales o condiciones de borde, o como las quieran llamar, son los parámetros que nosotros conocemos. Estas condiciones iniciales o condiciones de borde van a estar dadas por todos estos puntos. El primero, el tipo de cemento, y claramente el tipo de cemento va a afectar nuestras condiciones iniciales porque si necesitamos una resistencia muy alta, no vamos a poder ocupar un cemento corriente. El uso de aditivos, porque si el hormigón va a ser expuesto a algún tipo de ataque químico o a una condición ambiental agresiva, es necesario utilizar ciertos aditivos para poder mitigarla. El tamaño máximo del árido también va a estar determinado desde el comienzo, debido a que el tamaño de las secciones de los elementos estructurales ya está definido desde el comienzo del proyecto. Entonces ustedes van a tener que ocupar un tamaño máximo que cumpla con los requisitos de la norma y entre en esas dimensiones que ustedes ya conocen. La fluidez también va a estar determinada desde un comienzo, dado si el hormigón es bombeable o no es bombeable. Y la consistencia está relacionada también con la fluidez. Qué tan consistente es el hormigón es qué tan fluido es el hormigón. Así que estas dos las podemos considerar iguales. Y finalmente, la razón agua-cemento va a estar determinada en base a la resistencia última del hormigón. Y esa resistencia última del hormigón viene dada por el calculista. Entonces, cuando el calculista nos dice, nosotros vamos a necesitar un G50, entonces eso de ahí va a determinar la razón agua-cemento. ¿Qué significaba G50? Que tiene una resistencia de 50 megapascales. ¿Y es un cilindro o es un cubo? Es un cilindro. Excelente. Y si yo ponía 85, 37,5 /6, ¿qué significaba el 6? El 6 creo que era como la distancia en la que bajaba cuando sacaba el cono. Exacto, el 6 es la La fluidez. fluidez. Muy bien. Aquí voy a Pero eso no preguntarle tenía otra. que ser como no más ¿Cómo? de 5. Independiente de que sea un ejemplo, no tenía que ser como a lo más 5. No, no puede ser 8. Ya, perfecto. O sea, pero eso va a depender también del tipo de hormigón que tenga. Si es bombeable, no puede ser menor a 6, creo. Pero Ya, perfecto. eso es lo más relevante. Entonces, para hacer dosificaciones existen varios métodos empíricos y no empíricos, y entre ellos existe el método de la ACI, el método de Faury y el método de Vallet. Cada uno se va a basar en principios distintos de diseño. Por ejemplo, el método de la ACI se basa en tablas empíricas. ¿Qué significa que sean tablas empíricas? Que se realizaron muchos experimentos y se sacó un promedio y se obtuvieron resultados. Entonces, con esos promedios se hicieron miles de experimentos y resultó que, en general, las tablas daban buena información. El método de Faury se basa en criterios granulométricos, o sea, para poder dosificar vamos a tener, lo más importante va a ser la granulometría, el módulo de finura, el diámetro medio, o el tamaño máximo del árido, y no nos vamos a basar tanto en tablas empíricas. Igual, estos dos son altamente empíricos. Y finalmente, el método de Vallet está basado en sistemas experimentales de laboratorio.
este es el método, digamos, más científico que hay de los tres. Los otros son más como llamarlo, ingenieriles o más industriales. Nosotros vamos a ocupar el método de la ACI. No vamos a ocupar ni el de Faury ni el de Ballet. ¿Ok? Y de hecho el de la ACI es el que está en la norma chilena. Es importante destacar que independiente del método que ocupemos, ya sea el ACI, Faury o Ballet, o cualquier otro que exista, todos los resultados son una aproximación a la realidad. Jamás vamos a tener el resultado real de lo que nosotros tratamos de hacer con nuestra dosificación. Y como no sabemos si efectivamente va a ser exactamente igual a lo que nosotros dosificamos, tenemos que hacer pruebas experimentales de nuestros hormigones. ¿Se entiende ese criterio? Sí, se entiende. Excelente. Un último punto es que típicamente los que son profesionales de dosificación, como por ejemplo los ingenieros que trabajan en hormigones melón o en hormigones bio-bio, tienen experiencia respecto de las propiedades de los materiales locales. ¿A qué me refiero con experiencia respecto de los materiales locales? A que conocen cuál es la fluidez del hormigón que van a ocupar, que van a hacer con cierta arena, o cómo va a afectar la resistencia a cierto tamaño máximo de área de un área de un depósito local. Entonces, en base a esa experiencia, pueden ajustar estos métodos para que les resulte más cercano a la resistencia que ellos están buscando. Así que la experiencia de un ingeniero es clave a la hora de hacer dosificación. Y el último punto es que nosotros siempre vamos a especificar nuestras proporciones o nuestra dosificación en peso. ¿Por qué creen que lo vamos a hacer en peso y no en volumen, por ejemplo? Porque si lo hacemos en volumen, igual pueden los varios estar como más compactados o más sueltos, ¿no? Claro, ¿cómo vamos a medir el volumen de arena o de grava, por ejemplo? Acuérdense que había varias densidades, pero si nosotros colocamos adentro de un cubo grava y asuman que estoy llenando todo eso con grava, igual van a quedar espacios vacíos. Entonces, ¿cuál es el volumen real de esa grava? No lo sabemos. Normalmente cuando compramos los áridos, no los compramos por peso. Ahí los compramos por volumen, en metros cúbicos. 20 metros cúbicos, 36 metros cúbicos, que es lo que puede llevar un camión. Y lo especificamos por peso porque es más fácil medir 1 kilogramo de algo que medir 1 litro de algo. ¿Ok? En general, podemos hacer las siguientes comparaciones respecto del volumen, peso y costo del hormigón y de sus materias primas. En general, el volumen y el peso son bastante similares. Lo único que cambia un poco es el peso del cemento respecto al peso del agua y respecto de su volumen. El volumen del cemento es muchísimo menor que el peso del cemento, claro, porque es bastante denso. Y lo inverso ocurre en el agua. Si se fijan, el árido grueso y el árido fino son prácticamente lo mismo. Donde está lo interesante de esto es en los costos. Más de la mitad del costo del hormigón es el cemento. Ahí tenemos un Pac-Man. Entonces, a la hora de hacer el cálculo del hormigón, siempre tratamos de reducir lo más que podamos nuestro cemento porque es muy caro. Si se fijan, entre estos dos ni siquiera suman el 50%, entre el árido grueso y el árido fino. Entonces siempre tenemos que buscar hidratar al máximo posible todo nuestro cemento, no quedarnos con alguna parte sin hidratar, porque al final estamos perdiendo mucho dinero en esa sección que no estamos hidratando. Entonces, veamos ahora cómo se realiza una mezcla de hormigón según el método ACI.
Recuerden que este método va a ocupar tablas, así que lo que vamos a hacer ahora es ir viendo las tablas y cómo leerlas para dosificar. La próxima clase vamos a hacer un ejercicio práctico de dosificación. Entonces hoy día solamente vamos a ver la parte teórica. Seguramente van a quedar bastantes dudas, pero en la próxima clase las podemos tratar de resolver a la hora de hacer el método. Entonces, este método considera estas cuatro propiedades como condiciones iniciales para nuestro diseño de mezclas de hormigón. El tamaño máximo del área grueso, el módulo de finura de la arena, el asentamiento y la resistencia a la compresión. Esto es resistencia a la compresión, no es resistencia a la flexotracción, del hormigón. Con estos 4 parámetros vamos a resolver nuestra dosificación. Y estos parámetros son los que les dije desde un principio que teníamos que conocer. Entonces, el tamaño máximo del árido nos va a permitir determinar la cantidad de árido grueso que formará parte de la dosificación. Este tamaño va a estar restringido en base a las dimensiones del elemento estructural. Y no solamente del elemento estructural desde el punto de vista del hormigón. Recuerden también que hay restricciones respecto de la enfierradura. No puedo colocar cualquier tamaño de árido cuando la enfierradura tiene espacios muy pequeños. Esto es especialmente problemático cuando tenemos elementos estructurales que son, ¿cómo se llamaría esto? Principales, por decirlo de alguna forma, como pilares principales o diagonales principales que tienen mucho acero. Y cuando tienen mucho acero es muy difícil rellenar los espacios con hormigón. Se necesita un hormigón altamente fluido, pero cuando tenemos un hormigón altamente fluido tenemos menos resistencia. O sea, ahí es donde entra el ingenio del ingeniero. Siempre vamos a tratar de llevar el tamaño máximo del árido al mayor valor posible. Siempre vamos a tratar de sacar el mayor tamaño máximo de árido que nos permita la dimensión de nuestro elemento estructural. ¿Por qué? Porque a mayor tamaño máximo del árido hay una correlación con la resistencia. Entonces, por eso trataremos de mantener la mayor dimensión del tamaño máximo de árido. Entonces, la siguiente tabla, que es del método, de la norma, nos muestra los tamaños recomendados para los distintos elementos estructurales. Por ejemplo, muros armados y columnas, muros no armados, losas fuertemente armadas y losas débilmente armadas. ¿Qué significa una losa fuertemente armada? Una losa que no es con una doble malla separada a más de 20 centímetros. ¿Saben lo que es una doble malla? No. Cuando tenemos losas, tenemos fierro que va en esa dirección, en la dirección longitudinal, y tenemos fierro que va en la otra dirección. Esos puntos están representando fierros que van así. Y los otros van así. Una doble malla significa que la malla que está arriba en la losa es exactamente igual a la malla que va por abajo en la losa. Eso es una doble malla. Y típicamente la nomenclatura de las dobles mallas es doble malla, una arroba, creo que escribí súper mal esa arroba, y una distancia. Esa distancia es 20 centímetros. Eso quiere decir que la distancia entre las dos barras longitudinales, o sea, entre esa y esa, es de 20 centímetros. Y lo mismo ocurre en la otra dirección. Es de 20 centímetros. Entonces, esto sería una doble malla a 20 centímetros. La nomenclatura completa es doble malla Fi 10, por ejemplo, arroba 20. El Fi quiere decir la dimensión del fierro, el diámetro del fierro. Esto es una doble malla que tiene un fierro de 10 milímetros de diámetro y está espaciada a 20 centímetros. Y esto sería una doble malla o una losa débilmente armada. Entonces, para poder resolver para poder utilizar esta tabla, lo primero que hacemos es situarnos
en la dimensión mínima de la sección. ¿Por qué? Porque es algo que nosotros conocemos. Si está entre 6 y 12 centímetros, 14 y 28 centímetros, 30 y 74 y así sucesivamente. La dimensión mínima se refiere, por ejemplo, si yo tengo una viga, esto sería H, esto sería A, la dimensión mínima es A. En el caso de tener un trapecio, la dimensión mínima sería o H o A. Entonces, una vez que nos fijamos cuál de todas estas filas es la que vamos a utilizar, tenemos que revisar cuál es el tipo de elemento estructural por donde vamos a, o sea, el cual vamos a ocupar, o el cual estamos calculando. Entonces, por ejemplo, digamos que nuestra dimensión es entre 14 y 28 y estamos hablando de un muro armado y o columna. Entonces, el tamaño máximo del área recomendado, ojo, recomendado, es entre 20 y 40 milímetros. ¿Ok? ¿Alguna duda en cómo usar esta tabla? José, Dime. lo que explicaste de las mallas separadas, ¿Ya? ¿era de losa fuertemente armada o débilmente armada? Esto sería una losa débilmente armada. Típicamente una losa fuertemente armada sería una doble malla de Fi 12 a 10. Eso es una losa fuertemente armada, que ya es una losa que está diseñada para soportar grandes esfuerzos. Normalmente las losas de los edificios son débilmente armadas. Las losas de fundación son losas fuertemente armadas. Ya, gracias. De nada. Entonces, todos claros con esta tabla. Pasemos a la siguiente. El asentamiento. Dijimos que también era una de las condiciones que íbamos a necesitar para partir. El asentamiento, o la fluidez del hormigón, también se conoce como trabajabilidad, se mide en base al asentamiento del cono de Abrams. Acuérdense, el asentamiento del cono de Abrams es rellenar un cono con hormigón, ¿cómo se llama esto? Apisonarlo para que quede bien compacto, luego levantar el cono y ver cómo baja en relación a la altura original del cono la mezcla de hormigón. Y eso va a dar una medida en centímetros y eso se considera como la fluidez. Los valores que vamos a revisar en la siguiente tabla siempre tienen que ir acompañados de criterios. O sea, ustedes no pueden asumir que un hormigón tiene una fluidez de 12 centímetros, aun por mucho que les diga la tabla. ¿Por qué? Porque 12 centímetros es una fluidez, es prácticamente agua. Entonces, siempre tienen que tener juicio y criterio al respecto. Entonces, ¿cómo vamos a leer esta tabla? Ojo, asentamientos de cono recomendados, nuevamente. ¿Por qué creen ustedes que la norma siempre dice recomendados? Puede ser quizá porque no hay ninguna norma, o sea, no hay ninguna combinación que sea como 100% eficiente, como de que no vaya a ocurrir ningún fallo ni nada. Ya, eso es una buena reflexión. ¿Alguien se le ocurre algo más? Porque también va a depender de la situación en la que se encuentre, ¿no? Como el ambiente y todo eso. Claro, también va a Cada depender cosa de otros externa. parámetros. Pero hay algo más, más, más relacionado con lo político que con lo técnico. ¿Qué pasa si la norma dijera asentamientos de cono para diversos tipos de construcciones? Nos obliga a ocupar esos asentamientos. Tenemos que mantenernos en ese rango que nos indique. Y en el momento en el que esa recomendación es una obligación, la norma tiene que asumir la responsabilidad legal o todo el tipo de responsabilidad que pueda existir respecto del hormigón que se crea bajo esa norma.
Así que en el caso de que ustedes, por ejemplo, hicieran no existiera esta palabra, y siguen toda la lista de las cosas que hay que hacer de la norma, y después su hormigón no queda bien, es culpa de la norma. Pero en el momento en el que pone la palabra recomendado, está dando espacio a que ustedes puedan utilizar su criterio. Así que esa es una de las razones también, al igual que las que dijeron ustedes, por qué la palabra recomendado es tan importante. Entonces, en esta tabla vamos a venir a la primera columna y vamos a revisar qué tipo de construcción teníamos. Recién dijimos, estábamos en un muro armado y columna. Entonces, tenemos en la primera fila muros armados de fundación y zapata, elementos de fundación sin armar, losas y vigas y muros armados, columnas, pavimentos, construcción pesada en masa. Entonces deberíamos estar en estas dos filas, muros armados y columnas. Ambos son iguales, por lo tanto tenemos un asentamiento. Ahora ya sabemos que tenemos un asentamiento máximo de 10 centímetros y un asentamiento mínimo de 5 centímetros. O sea, no podemos pasarnos de 10 centímetros, pero no podemos estar con menos de 5 centímetros. ¿Por qué nos exige un mínimo? Para poder lograr colocar el hormigón entre medio de todos los elementos estructurales de fierro. O sea, poder pasar el hormigón por todos los fierros que hay en la columna, en la viga o en el muro. ¿Alguna consulta respecto a esta tabla? Hasta ahora todavía no hemos diseñado nada, pero estamos partiendo y estamos estableciendo las condiciones de borde. ¿Todo claro? Sí, se entiende. Ok. Entonces, ¿en qué caso podría yo ocupar un elemento de fundación sin armar? ¿Cuándo voy a ocupar un hormigón sin fierro en una fundación? ¿Y por qué ese tipo de fundación tiene un mínimo más pequeño que una losa armada y tiene un máximo menor también? ¿Qué me está diciendo eso? ¿El hormigón es más fluido o es menos fluido? Es menos fluido. Es menos fluido en una fundación sin armar. ¿Tiene sentido eso? ¿Por qué puede ser menos fluido? Sí, porque es más resistente, ¿no? Ya, es más resistente, pero la fluidez no la relacionamos en este preciso momento con la resistencia. ¿Por qué puede tener sentido que una fundación sin armadura, el hormigón sea menos fluido? O sea, por lo que dijimos antes, ¿o no? Que cuando tenía armadura tenía que ser más fluido para poder pasar por los espacios. Y como ya no va a haber armadura, los espacios van a ser como más grandes, entonces puede ser menos fluido. Exactamente, ya no necesito que cumpla con esos pequeños espacios que hay entre medio de los fierros. El hormigón no se tiene que meter por ahí, sino que va a ser un gran cajón sin fierro al que yo voy a ingresar hormigón. Y lo único que voy a tener que tener cuidado es en zonas como estas. Entonces, por eso la fluidez no es tan importante en ese punto. Y nos genera mayor, ¿cómo se llama esto? Mayor resistencia, típicamente. Así que, exactamente, lo que dijo Cristóbal estuvo muy bien. Entonces, la resistencia y en conjunto con la relación agua-cemento están determinados uno en base al otro. O sea, cuando yo determino la resistencia, voy a determinar la relación agua-cemento, y la relación agua-cemento va a influir en qué resistencia voy a obtener. La resistencia va a estar definida en base a dos condiciones. La primera, condiciones ambientales, o sea, a las que va a estar expuesto el hormigón durante su vida útil, que es todo lo que tiene que ver con durabilidad. Y la segunda es la resistencia requerida por el calculista, es decir, cuánto tiene que soportar el pilar, columna, viga o el elemento estructural que sea. Nosotros siempre tenemos que elegir la resistencia mayor de estos dos parámetros. Y como necesitamos la resistencia mayor, debemos elegir la relación agua-cemento menor. Y eso tiene sentido nuevamente porque en nuestro gráfico
a medida que tenemos menor agua-cemento, tenemos mayor resistencia. Por eso son inversamente proporcionales. Esto lo vamos a ver en otra diapositiva que tengo para que cuando terminemos esta clase la veamos enseguida. Pero la resistencia del hormigón, así como de otros materiales, no está determinada por un valor único. Está determinada por una probabilidad de que ocurra ese valor. Una función de distribución de probabilidad. En base a esto vamos a definir dos términos que son importantes. El primero es que la resistencia requerida es cuánto efectivamente tiene que resistir el hormigón versus la resistencia calculada o la resistencia especificada, que es la que nos dijo el calculista. ¿Por qué estas dos tienen que ser diferentes? Porque cuando calculemos la resistencia requerida, va a tener un valor mayor que la resistencia especificada. Eso nos permite, de una u otra forma, absorber los errores que pueda haber cuando estemos dosificando nuestro hormigón o cuando estemos mezclando nuestro hormigón. Entonces, para calcularlo vamos a ocupar la siguiente expresión, que es la que está aquí. La resistencia requerida va a ser igual a la resistencia especificada más T por S. T es un factor estadístico, y insisto, lo vamos a ver en otras diapositivas. Y S es la desviación normal de las resistencias individuales de varias pruebas. ¿Ok? Como les he dicho muchas veces, lo que estamos tratando de hacer es ver cuáles son los valores que se encuentran en este 95% o en este 90% y mantenernos en ese promedio. Entonces, cuando ustedes estén pidiendo un hormigón 40, un G40 por ejemplo, los que estén dosificando ese hormigón van a dosificar un G43, por decir un número al aire. ¿Se entendió la diferencia entre resistencia requerida y resistencia especificada o específica? ¿No? Sí, sí, lo entendió, José. Ah, ya. Entonces, para obtener la relación agua-cemento, vamos a utilizar la resistencia requerida. Esta es la tabla que nos da la norma chilena 170, que es la para hacer dosificación, que es la misma que vimos la clase pasada. Y la resistencia media requerida es el FR que vimos recién. Ojo, es a 28 días. Entonces vamos a tener que tomar una decisión primero. ¿Vamos a utilizar cemento corriente o vamos a utilizar cemento de alta resistencia? En base a esta elección, vamos a ir a nuestro cálculo y vamos a decir, nosotros necesitamos una resistencia de 43 megapascales. Esta tabla está en kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, y eso es 43 megapascales, es aproximadamente 430 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Entonces, si necesitamos 43 megapascales, ya no podemos ocupar el cemento de grado corriente. ¿Por qué? Porque solamente llega hasta 340. Vamos a tener que ocupar cemento de alta resistencia, y vamos a tener que hacer una interpolación entre el valor de 0,50 y 0,45 de razón agua-cemento. Entonces, esa interpolación la vamos a hacer como se hacen todas las interpolaciones matemáticas lineales. Entonces, una vez que definimos, no lo necesito, pensé que era 460, pero es 430, así que no necesito hacer interpolación. Entonces esta es mi resistencia requerida, miro en la primera columna, y necesito una razón agua-cemento 0,45. Entonces, ya tengo la fluidez, tengo la razón agua-cemento,
y tengo la resistencia. Además, no, eso es todo lo que tengo, o tengo también el tamaño máximo del área. Creo que también definimos el tamaño máximo del área, ¿cierto? Bueno. Entonces, con todos esos parámetros iniciales, vamos a poder comenzar a realizar el resto de la dosificación. Y eso quiere decir calcular los pesos de todos los componentes que vamos a ocupar. El módulo de finura de la arena y el diámetro máximo, que es el tamaño máximo de árido, nos van a permitir obtener la cantidad de la grava, o del árido grueso, que vamos a utilizar. Entonces, esta es la tabla que nos muestra cómo calcular el volumen conjunto del árido grueso. El árido grueso se refiere a la grava, la gravilla o la arena. La grava, ¿no? Ah, Es la grava y la gravilla. Los dos son áridos gruesos. Acuérdense que era de 4,75 hacia abajo es árido fino. Y la grava está, o sea, la gravilla está sobre 4,75. Entonces, esta tabla nos va a dar el volumen de conjunto del árido grueso en 10 elevado a 3 litros por metro cúbico de volumen de hormigón. Es decir, en 1000 litros por metro cúbico. ¿Ok? Este número por 1000. Entonces, con el módulo de finura de la arena, nosotros vamos a revisar en cuál columna vamos a caer. Ya habíamos definido el tamaño máximo del árido en base a las recomendaciones del elemento estructural con el que estoy trabajando y sus dimensiones mínimas. Entonces, si por ejemplo, mi tamaño máximo es 20 milímetros, el módulo de finura de mi arena es de 2,7, estaría justo aquí entre medio, voy a ir en esta fila y voy a encontrar el valor aquí. Y aquí efectivamente voy a tener que hacer una interpolación. ¿Sí? La interpolación es la ecuación de la recta, tengo que resolver la ecuación de la recta, la pendiente, y con eso encuentro el valor que estoy buscando, que sería el 2,7. ¿Se acuerdan cómo hacer una interpolación, cierto? I igual mx más b. Entonces con eso, si esto está justo en la mitad, esto es 2,64, esto es 0, mi conjunto de volumen es 0,64 por 10 litros, o sea, 1000 litros partido por metro cúbico. Y ese va a ser el volumen de árido grueso que voy a necesitar para la dosis de hormigón. ¿Alguna duda al respecto? ¿Queda todo claro? Sí, José. Ya. Entonces lo primero que vamos a hacer con esta metodología es resolver la dosificación en términos del volumen. Luego lo vamos a pasar a peso, porque las tablas nos permiten trabajar en volumen. Entonces, la dosis de agua va a quedar definida en base a la fluidez, el tamaño máximo del árido y la cantidad de aire incorporado. Acuérdense que la cantidad de aire incorporado tenía que ver con si estaba sometido a ciclos de hielo y deshielo. Entonces, ahora vamos a tener otra tabla. Entonces, ¿qué es lo primero que nos dice la tabla? Cantidad de agua aconsejada para diferentes asentamientos y tamaños máximos de los áridos. Ojo, aconsejada, sinónimo de recomendada. Y esto va a estar en kilos por metro cúbico o en litros por metro cúbico. Un litro de agua es lo mismo que un kilo de agua dependiendo de la temperatura y la altura, pero lo podemos asumir igual. Y la cantidad de aire
atrapado aproximado va a ser también en kilogramos por metro cúbico o en litros por metro cúbico. Se asume como si fuera agua. Entonces vamos a tener dos grandes secciones en esta tabla. La sección sin aire incorporado y la sección con aire incorporado. Entonces revisemos primero la sección sin aire incorporado. En base al tamaño máximo del árido que nosotros teníamos, recién dijimos 20 si no me equivoco, vamos a definir la columna en la que vamos a trabajar. Y en base al asentamiento máximo, o sea, el asentamiento de cono, vamos a definir la fila en la que vamos a trabajar. Nuevamente, si su valor está entre medio de dos filas, vamos a tener que interpolar los valores. Pero asumíamos que estábamos por acá, si no me equivoco. Entre 8 y 10 centímetros. O era entre, sí, era por ahí, entre como 5 y 10 centímetros. Entonces, si nos fuimos a esta columna, tenemos 203 litros por metro cúbico. Pero a eso va a haber que sumarle 20 por metro cúbico de aire. Ojo que esto no va a afectar en la relación agua-cemento. Y lo mismo hacemos para las mezclas que tienen aire incorporado. La única diferencia aquí es que la cantidad recomendada de aire va a ser muchísimo mayor que en la tabla anterior. ¿Alguna duda con esta tabla? Los escucho muy callados. Yo la entendí, profe. Ya. Entonces, con eso ya tenemos la cantidad de agua. Y si tenemos la cantidad de agua, podemos encontrar la cantidad de cemento. ¿Por qué? Porque sabemos que la razón agua-cemento es igual a cierto número, 0,45 si no me equivoco. Entonces, si yo despejo, la dosis de cemento va a ser igual al cociente entre el agua y la razón agua-cemento. Agua partido por 0,45 va a ser igual a el cemento. El agua la conozco, la razón agua-cemento la conozco, entonces conozco la razón de cemento, la cantidad de cemento. Finalmente, la dosis de arena, que es lo único que nos estaba faltando, recuerden que ya teníamos el agua más el aire, tenemos el cemento y tenemos la grava, porque sabemos el volumen de la grava, sabemos el volumen o la masa de agua más aire, y sabemos la masa o el volumen de cemento. Nos faltaría solo la arena. La dosis de arena va a ser la diferencia entre un metro cúbico de hormigón y todos los otros elementos que hemos sumado. El agua, el aire incorporado, la grava y el cemento. Entonces vamos a sumar todos esos volúmenes y les vamos a restar los 100 litros o el metro cúbico de hormigón y vamos a obtener el volumen de arena. ¿Se entendió cómo calcular la dosis de arena? Porque nosotros siempre... Sí, se entiende. Excelente. Nosotros siempre estamos trabajando para un metro cúbico. Diseñamos para un metro cúbico. Si en terreno yo en realidad necesito 50 centímetros cúbicos, igual dosifico para un metro cúbico y después ajusto las proporciones. ¿Y por qué para un metro cúbico? Porque dividir por 1 me deja todo en el mismo número. Entonces, con eso ya terminamos la clase de la dosificación, pero quiero dejarles algunas limitaciones de este método. Uno de los primeros problemas es que este método ha sido diseñado solamente para árido grueso y fino. No está metido el árido o una granulometría intermedia, que sería la gravilla, por ejemplo. La aplicación de este método requiere ciertas granulometrías que están cumpliendo con los rangos que habíamos conversado en la clase de áridos. Y lo otro es que todo lo que no se encuentre explícitamente en las tablas no lo podemos ocupar. Entonces, si tenemos algo que se escape de los rangos que se ven en esas tablas, vamos a tener que descartar ese material, porque no podemos ocupar este método.
Entonces, esas son algunas de las limitaciones de este método de trabajo. ¿Alguna pregunta? Todo bien, profe. Excelente. Entonces, vamos a dejar de compartir pantalla. La otra diapositiva es cortita, pero tal vez deberíamos hacer una pausa. No sé si prefieren hacer una pausa o seguir al tiro. Si es cortita, yo prefiero seguir al tiro. No sé, ¿qué opinan? Yo igual prefiero el tiro. Les digo al tiro, son 6 diapositivas. ¿Todos prefieren al tiro entonces? Sí, o sea, yo sí también. Si son 6. Ya. Llevámonos. Entonces déjenme colocar la otra y compartir pantalla. Compartir. Veamos entonces los parámetros estadísticos. Nosotros vimos esa ecuación que está ahí. En esa ecuación teníamos dos parámetros que no sabíamos cómo calcular. Entonces el t va a ser un factor estadístico en base a esta distribución de probabilidad, y el s va a ser una desviación estándar respecto a la distribución de probabilidad de nuestro hormigón. El nivel de confianza, ¿y por qué defino el nivel de confianza y la fracción defectuosa? Porque vamos a entrar en una tabla que nos va a pedir estos dos parámetros. El nivel de confianza va a ser el porcentaje de valores que se encuentren en el promedio de los resultados, que era justo esto que está en este rango de aquí. Y la fracción defectuosa serán aquellos valores que estén afuera del valor especificado. Perdón, para atrás. O sea, los que están en esa zona de ahí. Para obtener los valores de los parámetros, del parámetro S, vamos a ocupar la siguiente tabla. La tabla 25 de la norma. Entonces, si nosotros tenemos un hormigón mayor a H15, vamos a ocupar esta columna. Si nuestro hormigón es menor a H15, vamos a ocupar esta columna. Como pueden ver, esta tabla está desactualizada. ¿Por qué? Porque es la versión del 85. Esto no debería decir H, debería decir G. Entonces, si yo, por ejemplo, les digo que necesito que hagan un G20, ¿cuál de las dos columnas ocupan? La de la derecha. ¿La de la derecha es esta? No sé Sí. si ustedes ven la No, pantalla exactamente igual que la yo. otra. ¿Y a quiénes dicen Oye, lo de la la otra. derecha? Rodrigo dice la izquierda. Tenemos un voto para la izquierda y un voto para la derecha. ¿Alguien más que se le ocurra cuál de las dos? Derecha. Cristóbal dice derecha. ¿Nadie más cree por la izquierda o por la derecha? G20, F'C, cuando tenemos valores bajos, es Fc más 5. ¿Se acuerdan de eso? Era una aproximación, porque en realidad era 0,85%. Si F'C es igual a Fc más 5, eso quiere decir que 20 tiene que ser igual a Fc más 5. Entonces Fc es igual a 15. Y si Fc es igual a 15, no puedo estar en este lado porque es mayor estricto a 15. Tengo que estar en la columna de la izquierda. Pero, profe, el 0,85 es 17. Ah, ustedes lo calcularon con 0,85. O sea, yo por lo menos sí. Ya, si lo calcularon con 0,85 es 17. Pero ojo con eso, ¿ya? Tienen que tener bien claro cuánto vale el F'C respecto del Fc. Entonces, elegimos uno de los dos lados. Y, por ejemplo, si nos vamos a la columna de la derecha,
tenemos que definir las condiciones previstas para la ejecución de la obra, si van a ser regulares, medias, buenas o muy buenas. Esas condiciones están definidas en la misma norma y son así. Las condiciones previstas para la obra, esto es cuando yo estoy dosificando y mezclando mi hormigón, la dosificación se realizó en peso, el laboratorio de faena cuenta con personal especializado en la ejecución de los controles mencionados en forma permanente y sistemática. Es decir, cuando yo tengo condiciones muy buenas, es porque el hormigón que estoy haciendo lo estoy dosificando primero en peso, segundo con un laboratorio en la faena, y tercero con personal especializado. Entonces, para eso, esas son esas condiciones. Las condiciones buenas son dosificación de peso, o sea, dosificación en peso o en volumen controlado. O sea, ya estamos empezando a generar error porque el volumen no lo podemos medir perfectamente. Y aplicación de controles, es decir, que se está revisando la cantidad de agua, la temperatura, todo eso se está revisando en forma permanente y sistemática. Y ya no necesito personal especializado. Eso me haría caer en esta fila. Medias, dosificación en volumen. Ya asumimos error. Controles de humedad y espojamiento de áridos, eso me está ayudando a arreglar un poco ese error del volumen. Control de asentamiento de cono y control de rendimiento de la dosis de cemento en forma esporádica. Todos estos controles tienen que ser siempre. Nosotros nunca podemos hacer un hormigón sin controlar la humedad, sin controlar el esponjamiento del árido, sin controlar el asentamiento del cono, ni el rendimiento de la dosis de cemento, es decir, cuánto cemento efectivamente se hidrató. ¿Qué significa el esponjamiento de los áridos? ¿Alguien sabe? ¿No? Tiene que ver con la variación de volumen, ¿no? La variación de volumen del árido, exactamente. Cuando yo tengo un árido que está en el suelo, en estado natural, va a tener un volumen de 1. En el momento en el que yo lo saco, lo excavo con una retroexcavadora, con una pala o con lo que sea, ese volumen va a aumentar, porque ya no va a estar tan compacto. Y eso es el esponjamiento. Típicamente en el suelo de escarpe es entre 1,2 a 1,3 perdón, 1,2 a 1,3 el esponjamiento. Y finalmente, las condiciones regulares son cuando se realiza un control inferior a los mencionados y solo en casos de hormigones de grado menor H15. O sea, casi un hormigón pobre. Así es como calculamos, o en realidad no calculamos, pero obtenemos el valor S, el parámetro S. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un hormigón de alta resistencia, o sea, estamos en la columna de la derecha, y tenemos condiciones buenas, que son lo más normal que ocurre en terreno, nuestro parámetro S va a valer 5. Y el S quiere decir, es una desviación estándar de 5 megapascales. Ahora para encontrar el parámetro T, esta tabla, estos son los valores del parámetro T, todos los que están aquí adentro. Entonces se va a basar en el número de muestras y en la fracción defectuosa. En la primera columna vamos a encontrar distinto número de muestras. Mientras más muestras hagamos, menor nuestro valor de T. Entonces, por ejemplo, si sacamos 10 muestras, vamos a estar en toda esta fila. La fracción defectuosa se refiere al porcentaje. Esperen, que se me bajaron los comandos del Zoom y no me dejaban ver la tabla. Se refiere al porcentaje que no es el promedio. O sea, si nosotros decíamos un G20 paréntesis 90, la fracción defectuosa es 10. Y si teníamos 10 y 10 muestras, nuestro parámetro T es 1.383. Entonces, nuestra resistencia requerida va a ser igual al 20 más 1.383 por... se hizo una raya ahí.
borrar pluma por el parámetro S, que era 5, si no me equivoco. ¿Alguien tiene calculadora? $26,915. 26,927. 915. Ah, ya. Sí, ¿cómo se llama esto? Aproximé. Entonces, a nosotros nos están solicitando un hormigón de 20 megapascales, pero nosotros vamos a tener que diseñar un hormigón de 27 megapascales. Es importante la diferencia, ¿se dan cuenta? Entonces, estos dos parámetros nos aseguran cierto espacio de libertad y cierto nivel de seguridad a la hora de diseñar hormigones, porque jamás vamos a tener tanto error como para estar debajo de los 20 megapascales, que es lo mínimo que nos exigió, o el punto que nos exigió el calculista. Si nosotros ponemos un hormigón de más resistencia, no hay problema, pero si ponemos uno de menos resistencia, estamos en serios problemas. Entonces, un ejemplo sería, tenemos un tipo de hormigón de fundación y estructural, su fracción defectuosa va a ser del 20% y el otro del 10%. Típicamente la fracción defectuosa de la fundación es mayor. ¿Por qué? Porque está en contacto con el suelo. Al estar en contacto con el suelo, el árido que está tocando el suelo, o sea, el árido del suelo que está tocando el hormigón, absorbe agua de ese hormigón. Entonces, todo lo que está en contacto pierde cierto nivel de hidratación. Y por eso la fracción defectuosa de las fundaciones es mayor. Entonces el cálculo sería, si nuestra resistencia solicitada era de 100, va a ser 100 más 40 por 0,941, 138 megapascales. Y el otro, 327 megapascales. El mismo ejercicio que hicimos recién. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿O quedó todo súper claro? ¿Qué era el S? El S es la Sí. desviación estándar. ¿Cuánto va a variar de izquierda a derecha mi valor? Por ejemplo, si yo tengo un gráfico de barras donde aquí está la resistencia a la compresión, la desviación estándar va a ser esa. El promedio es este que está aquí en medio, y la desviación estándar es cuánto hacia arriba y cuánto hacia abajo puede variar ese promedio. Ya, perfecto, profe. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? Lo de la última diapositiva era un ejemplo nomás, que pusieron números. Sí, un ejemplo. Y ojo que aquí las unidades están en kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Ya. Y nosotros antes lo calculamos en megapascales. Voy a dejar de compartir. ¿Cómo se llama esto? El examen